Bueno, este de aquí es el sílabo, pequeño sílabo. La dinámica va a ser bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es primero es trabajar el tema de un poco teórico, la primera semana, que va a ser hoy día y también el sábado de 7 a 9 de la noche, si no me equivoco. Vamos a hacer un poquito de teoría para que se pueda entender este mundo de los artículos científicos. Y después de ello vamos a ver todo lo que es práctico. O sea, el objetivo de todo de esta clase, de estos talleres, es de que al final todos terminemos con un artículo científico listo para ser publicado en la mejor revista. Entonces, bueno, aquí está un poco el tema de redacción de artículos científicos. Vamos a ver un poco qué vamos a ver. Este de aquí es el sílabo, por así decirlo. Más bien, todo esto está publicado en un Drive que está ahorita en... Ahora se lo vamos a compartir. Ya ni por ahí te pasé el Drive si puedes compartírselo al grupo para que también puedan entrar y revisar qué cositas hay. Ya, a ver, déjame ver un ratito el tema del audio. Ok, ahorita por el grupo voy a pasar el drive con la propuesta. Ya, genial. Bueno, ahora el tema aquí están más o menos las sumillas, lo que vamos a ver. El curso comprende información respecto a la importancia, vamos a ver por qué es importante el tema de artículos científicos y los beneficios de redactar y publicar uno, ¿no? Tanto para el propio investigador como para la comunidad científica. Luego de esto vamos a mencionar algunos artículos, vamos a ver las bases de datos, algo como Scopus, seguramente han escuchado de ScienceDirect, World Science, el mismo Cielo, ¿no? Latin Index. Vamos a ver procedimientos para poder investigar, para hacer búsqueda de información, para poder encontrarla en la web. Todo eso lo vamos a hacer en la cancha, ¿no? Les voy a dar unas pequeñas nociones teóricas, pero lo mejor es aprender en la cancha, mientras vamos haciendo, mientras vamos redactando las cositas. El trabajo también va a ser un poco personalizado, nos vamos a reunir con cada grupo para que sus proyectos puedan ser, puedan, ¿no?, ser publicados más adelante. Y en los objetivos, como les había dicho, es que al final todos tengan un artículo redactado. Bien, este soy yo. Bueno, mi carrera es química, química pura de San Marcos, pero estuve bastante tiempo metido en el tema de búsqueda de información, vigilancia tecnológica, como lo pueden ver ahí, inteligencia competitiva, intelectual, que tiene que ver con el tema de patentes. Y bueno, justo lo que estamos viendo ahorita, que es publicación y redacción de artículos, ¿no? Este de aquí es la organización de todo este curso. Son 7 semanas, estamos en la primera y terminamos hasta agosto, el 29 de agosto, 6 horas por semana, los martes, jueves y sábados. Bien, ahora, esto de aquí es el temario. Vamos a ver todas estas cositas y ya para dar inicio vamos a ver solo la primera semana, pueden ir viendo las demás. Teoría vamos a ver lo que es la importancia de los artículos, vamos a ver qué es un artículo, qué es indexar, la parte más importante es saber y conocer sobre las bases de datos. Cada revista tiene un indicador para saber qué tan poderoso es, ¿cierto?, los artículos que se publican ahí. Vamos a entender qué son los cuartiles y todo eso, vamos a verlo todo desde cero. Y algunas herramientas que son muy importantes para lo que es la investigación, como Mendeley y Reaxys, son algunas herramientas que les voy a mostrar para que más o menos tengan una guía, ¿no?, para poder armar sus artículos. En la parte práctica, hoy día, más tardecito, a eso de las 8, vamos a definir qué tipo de artículos se acomoda a sus proyectos. Porque cada uno de ustedes me parece que tiene un proyecto y vamos a ver para qué tipo de artículo estaría adecuado, ¿no?, bien publicarlo. Luego, la segunda y la tercera semana solamente nos las vamos a pasar haciendo búsqueda de información. Vamos a utilizar todas las metodologías para buscar información y colocarla dentro. Ahora van a ver, seguramente ya han buscado dentro de lo que son sus antecedentes, han ido llenando cositas. Después de esta segunda y tercera semana van a encontrar el doble o triple de información de la que ya tienen ahorita, es lo más probable. Siempre hay donde meterse, siempre hay nuevas bases, hay de todo, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar eso. Luego en la cuarta semana ya vamos a empezar a redactar, a estructurar el cuerpo del artículo. En la quinta semana vamos a hablar sobre discusión en caso de artículos originales. Y bueno, en caso de artículos de revisión vamos a seguir estructurando el cuerpo porque eso de ahí es bastante cambiante. En la sexta semana ya vamos a ver lo que es la conclusión y las referencias, utilizando por ahí la herramienta Mendeley, que es una maravilla, la verdad, para citar. Seguro algunos ya la conocen, cómo funciona. Y bueno, por otra parte, en la parte de revisión vamos a ver cuadros, tablas, gráficos, cómo se elaboran según los requerimientos de la revista. Y listo. En la última semana vamos a ver algunos alcances finales y ya lo mandamos para lo que es la publicación.
Bien, entonces arrancamos con la parte teórica, este de aquí de los responsables. Empecemos con los temas que vamos a ver, solamente es teoría. Pura teoría en esta parte de temario, la importancia, qué es un artículo científico, qué significa indexar, por qué hablamos de artículos científicos indexados, o, bueno, en bases de datos o revistas indexadas. ¿Qué más? Indicadores de las revistas, el size score, no sé, el percentil, hay un montón de indicadores por ahí que los vamos a revisar. Luego también ver el tema, vamos a tocar un poquito el tema ya no de publicar un artículo, sino de qué tal si el mismo ejército se le ocurre a meter una revista en alguna base de datos indexada, ¿no? O sea, ya sacar la propia revista del ejército, pero que esté indexada en una base de datos, para que cuando alguien desee publicar un artículo ahí, ya automáticamente figure como indexado, ¿no? Entonces todas esas cositas también las podemos revisar, así unos pequeños alcances por si se animan. Algunas herramientas, también hay varias herramientas, algunas son de pago y otras son gratuitas. Vamos a ver si se animan también por adquirir las de pago, ustedes como institución. Luego también tenemos búsqueda de información, que es un poquito fuerte, pesado, pero vamos a llevar bien. Y bueno, la elaboración y demás cositas. Y vamos a arrancar entonces con la importancia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos llevando este taller ahorita mismo? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, para el investigador le da prestigio, le da cierto conocimiento, ¿no? Hacer un artículo es empaparse mucho de un tema, volverse bien experto, conocer todo lo que existe y todo lo que ha existido a lo largo del tiempo sobre un tema en específico, ¿no? Entonces, hacer un artículo, sea de revisión o original, te da bastante información, tanto que hasta se pueden dar clases. En ocasiones también mejores oportunidades y de pago, ahora vamos a ver, y también algunas oportunidades laborales, las que son, bueno, fuera del campo militar en este caso. Aquí hay unos enlaces. A ver, vamos a ver, por ejemplo, este de acá es del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad, bueno, este es de la Universidad Nacional de San Marcos. Vamos a ver si se ha abierto por aquí. Aquí está. Acá, esto de aquí, estas presentaciones también las tienen en este drive que se les ha compartido. Y bueno, ahorita vamos a abrir este primero. Ahí ustedes simplemente le dan enlace, aquí yo los tengo registrados. Bueno, aquí está. Bueno, esta es una resolución rectoral. Les voy a mostrar por qué es importante redactar artículos. Observen que a los investigadores de una universidad, esta universidad, por ejemplo, es en San Marcos, a los investigadores se les ofrece estar en grupos de investigación. ¿Por qué? Porque normalmente hay concursos, normalmente la misma San Marcos le financia con 30.000 soles, etc. Entonces, ¿qué requisitos les piden? Observen esto. Les piden un puntaje, y vamos a agrandarlo para que lo puedan ver mejor. Les piden un puntaje mínimo de 11 puntos, si no me equivoco. Para estar clasificado debe tener 11 puntos. ¿11 puntos para qué? Para acceder a concursos, para poder tener mejor paga. Si tienes más puntos, incluso mismo San Marcos te da más dinero por ser un profesor nombrado. Entonces, aquí, por ejemplo, miren lo que los está pidiendo. Piden, a ver, en artículos publicados en revistas indexadas, siendo reconocidas por el Fondo Editorial San Marcos, da puntitos, ¿no? ¿Qué tal si publicamos en indexadas como Voz, Scopus, Medline? ¿No? Nos da más puntos, mire, por una revisión 4, por un primario 4, por una comunicación 2. Y si está dentro de la métrica del Journal Citation Reports, o sea, con una buena métrica significa estar en 4 en size score o más arriba. Ahora vamos a ver esos temas un poquito más a fondo. Nos dan 6 puntos, 7 puntos, 2 puntos. Y esto de acá le sirve muchísimo al investigador de la universidad. No, los mismos sistemas quizás hay en la UNI, en demás universidades dentro de San Marcos. Luego de esto también tenemos, a ver, creo que abrí 2 veces el mismo. Sí, lo abrí 2 veces. Luego, hay este de acá está un poquito más cerca de la realidad del ejército. No, este de aquí vamos a revisarlo. Este de acá es respecto al RENACIT. Ya creo que hay muchos interesados en adquirir alguna estadio en el RENACIT, ¿no? Poder ser considerado un investigador RENACIT. Y aquí está. Este de aquí es el reglamento 2021, también lo tienen en el Drive. Nos vamos directamente. Primero el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 5? Aquí está. Vamos a agrandarlo por aquí. El artículo 5 dice, ¿cómo se reconoce a un renacido? Bueno,
que tenga esto, ¿no? Producción científica, ¿no? Producción científica, y bueno, en el capítulo 3 también se menciona un poco sobre, aquí está, el capítulo 3 habla un poco sobre cómo se debe calificar, ¿no? Ahí está que, por ejemplo, donde, bueno, por ser RENACID puede participar en convocatorias públicas de subvención por parte de cualquier entidad del gobierno, puede tener acceso a programas propios, ¿no? A apoyo a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? Todo esto supongo que lo deben tener ahí bien claro y creo que ya entienden bastante bien los beneficios de publicar un artículo. Y observen lo que están pidiendo en el anexo número 1, que son todos los requisitos para poder ser considerado renacido. Están pidiendo artículos. Producción total, nos piden aquí en el B artículos en revistas indexadas. Base de datos como Scopus, Word Science, Cielo. No sea el cuartil 4, 3, 2 o 1, van dando ahí los puntos. Ahora, hemos visto mucho esto del cuartil, del Q1, Q2, Q3. ¿Qué significa? Los Q1 son los top, son los que están en las revistas más difíciles de entrar, por así decirlo, las que son más revisadas, más rigurosas. Y los del cuartil número 4, 3 son un poquito más suaves. Se puede, digamos, ingresar con mayor facilidad, o en este caso tiene un rango más amplio de temas en los cuales uno puede entrar. Entonces, esto de acá se refiere con el tema de cuartil. El tema de Simago o JCR es que estas dos programas, puede decirse, son el Simago y el JCR, son sistemas, ¿viste? Son sistemas que pueden clasificar ya los artículos. En este caso, por eso piden, ¿no? Cuartil 1 de Simago o JCR. No, no de cualquier otro lugar, solo de Simago y JCR. Que son los únicos que también califican así a los artículos científicos. Bueno, entonces aquí ya se conoce bastante la importancia y luego también tenemos algo muy importante, que es que los entregables, ¿no? En los concursos, por ejemplo, este de aquí es el concurso de Prociencia, los entregables que solicitan, estas son las bases de un concurso X de Prociencia, ¿no? No me acuerdo cuál es, pero debe ser de uno de producción científica. Pero, ¿qué están pidiendo? Piden en la conformación del equipo a investigadores renacidos, ¿no? Ahí está. Ser investigador registrado en RENACID. Entonces ya hemos entendido por qué es importante este tema del, de hacer un artículo científico, ¿no? Bueno, siguiendo con la presentación de la parte teórica, vamos a ver qué significa un artículo científico. Entre las definiciones, un artículo científico es cualquier trabajo, investigación, comunicación científica publicado en alguna revista especializada. ¿No? Eso es lo que se define por un artículo científico. Y bueno, indexar es básicamente tener una serie de datos o informaciones de acuerdo a un criterio común todos entre ellos, ¿no? Básicamente es como ponerlos así como las guías estas de páginas amarillas, eso es un índice, ¿no? Entonces, eso es básicamente, eso es lo que significa indexar, ¿no? Un sistema para facilitar la consulta y análisis, una organización. ¿Y por qué le llamamos artículos científicos indexados? ¿No? ¿Por qué indexar no es sinónimo de algo confiable? Bueno, aquí hemos puesto aquí dos videos, ya que hablan sobre más o menos por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora vamos a ver si podemos abrir por acá una nueva ventana. Este de acá es un tipo español, su programa, su canal se llama Quantum Fracture, es bastante conocido. Vamos a dejar que pasen los anuncios. No sé si se escucha, espero que se escuche. A ver, a ver, a ver. Si no se escucha, les relato más o menos de qué consiste. Y vamos más o menos por aquí. La pregunta que se hace es, ¿en quién podemos confiar? ¿No? ¿En qué información podemos confiar a la hora que leemos algo o que nos enteramos sobre algo? Este de aquí, por ejemplo, es el tema del cambio climático. El tema él te está tocando como un ejemplo el tema del cambio climático. El cambio climático, aunque no lo crean, en ciertas partes del mundo es una controversia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No, no saben si es una realidad o no. Entonces, un gobernante, alguien del ejército, ¿cómo podría entender o saber qué es confiable? ¿Quién le está diciendo la verdad? Entonces, ¿qué sucede con las revistas indexadas? Lo que ocurre, por ejemplo, acá está la persona que gobierna, no sé, un alcalde, un presidente, y bueno, tiene la duda de en quién confiar, ¿no? En quién se puede confiar, y acá pone un ejemplo bastante interesante, ¿no? Si uno va a un médico,
¿no? Y un médico le dice, ¿no? Por ejemplo, usted tiene, no sé, algo, uno tiene un dolor, va a un médico, consulta y le dice que tiene una cierta enfermedad, ¿no? Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esa información es verdad? ¿No? Acá, por ejemplo, le está diciendo limón y piña. Tú tienes la enfermedad limón y piña. Y luego, ¿cómo podemos tener una información más confiable? Le preguntamos a 100 o 20 médicos adicionales y vemos que todos le dan una información de una píldora y solamente dos le dan información de una piña y un limón. Entonces, quiere decir de que si nosotros hacemos una pregunta a muchas personas, a muchos científicos, a muchos especialistas sobre el tema, es que vamos a tener quizás una relevancia, ¿no? Vamos a tener por ahí una información. Entonces, aquí está. Todo el mundo nos dice píldora y por ahí vamos a tener piña y limón. Entonces, ya tenemos claro de que la respuesta real, que lo más confiable que existe, es una píldora, ¿no? Esa es la información más confiable. Entonces, eso es básicamente lo que hacen las revistas indexadas y también algunos organismos como el IPCC, por ejemplo, que es para el tema del cambio climático, ¿no? Recopilan toda la información validada por pares, validada por muchas personas, y esa información al final es la verdadera. Es por eso que podemos confiar en que quizás la Tierra es redonda y no plana, o que el cambio climático existe, o que el calentamiento global es una realidad y demás cositas, ¿no? Entonces, respecto a todas estas investigaciones, a todos estos papers, es que se puede concluir eso. Entonces, para eso sirven las revistas indexadas. Por aquí hay otro video también que lo pueden revisar, que es una crítica a un artículo científico, en la cual hay que tener mucho cuidado a la hora que uno lee artículos, porque no todo lo que encuentra en la web, y por más que tenga la forma de un artículo, va a ser algo real, ¿no? Aquí, por ejemplo, se cita el tema de, hay un artículo científico que dice que el calentamiento global no es real. Y al final el tema está hablando de las nubes, no está hablando tanto del calentamiento, sino de que las nubes estaban desapareciendo y que por eso era que existía el calentamiento global, pero que el humano no tenía nada que ver. Eso era lo que decía, ¿no? Pero si se daban cuenta en sus referencias, por eso es importante también leer las referencias, habían algunas líneas que se autocitaban a los mismos autores, eran, digamos, artículos que ellos mismos habían escrito. Y luego habían otros que ni siquiera estaban publicados, y es más, toda la revista, todo el artículo en sí estaba publicado en un sitio donde aún no se liberaba la información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y realmente parece un artículo, pero eh, eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo en lo que es la actividad. Y ahora vamos a hacer énfasis en esta partecita de acá. Hay muchos tipos de artículos. De hecho, Scopus, a la hora que uno busca en el buscador de Scopus, va a encontrar muchísimos tipos de artículos. Tenemos los artículos primarios, originales, revisión, comunicación, nota corta, actas de congreso, todo está en inglés en Scopus. Y bueno, ahí le llaman Research Article, ya en el otro le llaman Review, y en el de comunicación nota corta le llaman creo que Short Communication, y en actas de congreso le dicen Congress Proceedings, ¿no? Así le llaman. Entonces, ¿qué significan estas cosas? El artículo original o primario, se le dice primario porque es información original, ya de primera fuente. ¿Qué significa? Que la persona que redacta un artículo original o primario, lo que hace es, pues, investigar en su laboratorio, crea, no sé, una fórmula, hace algo y sale unos resultados. Entonces, eso de ahí es algo nuevo que le está brindando a la comunidad científica. Y eso de ahí lo publica. Eso es un artículo original o primario. No tiene una estructura bastante común, todos tienen lo mismo que su introducción, lo que es metodología, parte experimental, discusión, conclusión y luego bueno, algunos reconocimientos, cositas que pide la revista y después ya las referencias. En cambio, un artículo de revisión es algo que toman pues de todo, por ejemplo, es como que amplía el panorama de esta forma. Uno busca un tema de, no sé, por ejemplo, aquí les traigo algunos ejemplos de artículos. Vamos a revisar primero el artículo original. Este de aquí es un artículo original, ya, que habla sobre la aceleración en la generación de hidrógeno. Ya esto de acá dice generación de hidrógeno usando agua de mar como reactivo
y un catalizador ácido. Este es un acelerador ácido. Entonces, aquí es un artículo original, ¿por qué? Porque ellos han hecho un montón de experimentos, por ejemplo, ahí están sus experimentos, estas fueron las cosas que hicieron, pusieron aquí un poquito de borhidruro de sodio, pusieron agua y generaron un montón de hidrógeno. Hicieron la prueba con un catalizador ácido, que es el óxido de boro y también el bisulfato de sodio, si no me equivoco. Y empiezan a tener resultados. Y como les dije, todos tienen lo mismo. Miren, introducción. Ahí está la introducción. Luego, la metodología. Ahí está la metodología. Luego vienen los resultados experimentales. Luego viene la discusión. Claro, pueden estar en un mismo bloque. Ahí están sus gráficas, sus resultados, se están discutiendo cada una de ellas. ¿Qué significa discutir? Interpretar lo que ven. ¿No? ¿Vieron esta línea hasta arriba? Interpretamos de que hay un 97% de hidrógeno y se logró en 3 minutos. No, el 97% de la reacción ya estaba lista en 3 minutos, lo cual es bueno porque se necesitan buenos flujos de hidrógeno a la hora de trabajar con pilas. Y así, esto de acá al final que tenemos la conclusión. La conclusión está por aquí, al último ya. Ahí está, conclusión. Este de aquí es la forma como se presenta un artículo original. Y luego ya al último las referencias. Ahí están las referencias. Y esto es un artículo original primario porque hicieron un experimento y ese experimento les dio resultados que pueden ser positivos o negativos, quizá era lo que esperaban, quizá no, pero igual, dio resultados y los publica. Ahí está el artículo original. Bastante bueno, bien estructurado y todo. Bien citado también. No, este de acá parece que utiliza Vancouver. ¿Por qué Vancouver? Porque en vez de tener aquí los textos, tienen números, ¿no? Cita número 3, la cita número 6, por ejemplo, otra vez la uno y así. Y una revisión habla sobre algo, pero a ver, vamos a ver si por acá tengo la revisión. Aquí está. Este de aquí es un artículo de revisión. Ya, este de acá habla sobre algunos líquenes. Habla sobre líquenes en composición. Todo esto habla sobre líquenes. Materiales, bueno, esto de acá, este de aquí. Este de aquí es un artículo más o menos de revisión porque, pero hay otro mejor, por ahí debo tenerlo. Eso también lo tienen acá en el Drive, ya en el Drive que se les ha pasado. Y bueno, ¿qué es un artículo de revisión? Por ejemplo, este de aquí me está hablando sobre todos los tipos de líquenes. Ya, líquen es una mezcla entre un alga y un hongo. Ya, y bueno, esto de acá me está hablando sobre algunos efectos, ¿no? De los líquenes para, en este caso, la próstata, ¿no? El tema del cáncer de próstata. Oye, me habla todo sobre ese tema. Todo sobre ese tema. Líquenes actuando en contra del cáncer de próstata. Ya es desde 1900, desde que empezó, desde 1950 hasta que termina, hasta el 2021. En este caso la fecha es 2020, entonces hasta el 2020, ¿no? Y ahí me habla todo sobre líquenes que hacen esa, y también lleva una introducción. Acá lo básico es la introducción y las conclusiones. Es lo único que se repite. El resto es full cuerpo. Por ejemplo, acá está hablando de algunos materiales y métodos que se utilizan normalmente en algunas investigaciones. Está recopilando informaciones de todas partes, de todas partes, ¿no? Y así. Este de acá me parece que también es original. Pero bueno, entonces después les muestro por ahí los he puesto, pero ya después les muestro uno de revisión que venga al caso. Y bueno, las comunicaciones o nota corta, las comunicaciones o nota corta son solamente resultados puntuales de un experimento. Supongamos que estamos viendo lo mismo del hidrógeno, por ejemplo, este tema del hidrógeno, estamos probando con algunos nuevos reactivos, y vemos por ahí que quizás el borohidruro de potasio, ya no el de sodio, sino el de potasio, tuvo un mejor rendimiento. Listo, entonces eso de ahí como no da para poner un artículo, ¿no? Solamente cambiamos el sodio por el potasio y dio un mejor rendimiento y vale la pena decirlo, vale la pena comunicárselo al mundo. Pero no vamos a hacer un artículo científico entero sobre solamente cambiar el sodio por el potasio, ¿no? Si ya existe un artículo que habla sobre las reacciones con aceleradores ácidos del hidrógeno. Entonces, sencillamente lo que hacemos es esto de aquí, una comunicación o nota corta. ¿Sobre qué? Sobre el uso de borhidruro de potasio en una reacción de generación de hidrógeno. Ya está, ¿no? Entonces ahí ese es el tema de las comunicaciones o nota cortas. Cosas chiquitas.
Ya no sé si esté vigente. Y finalmente tenemos las actas de congreso. Acá hay que tener mucho cuidado. Varias veces me he topado con investigadores que mencionan que tal revista está indexada en Scopus y que hay que publicar ahí, pero a veces hay que revisar qué tipos de artículos o qué tipo de contenido de esa revista está indexada en Scopus. Por ejemplo, hay una que no sé si la conocerán, se llama Sisi. A ver, vamos a ponerlo, vamos a verlo por acá. Es a ver, algo así se llama. No sé si estará por acá, pero es una revista que lo que hace es, solamente tiene sus actas de congreso indexadas en Scopus, no artículos originales, no artículos de revisión, ni siquiera las comunicaciones, solamente las actas de congreso. ¿Y qué son las actas de congreso? Bueno, hay algunas revistas que invitan a los investigadores a congresos para que puedan hablar sobre un tema en específico. Bien, y lo que hacen es bueno, ponerlos en unas memorias, ¿no? El investigador se presenta, habla sobre un tema y luego todo ese pequeño artículo que ha generado lo colocan dentro de unas memorias, ¿ya? Y esas memorias son las que están indexadas en Scopus, son las que han sido revisadas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no es que uno esté publicando un artículo en realidad, sino que solamente está figurando como acta de congreso, ya que no tiene el mismo peso, que no tiene el mismo valor. Es algo un poco más como que una ponencia que se dio y ya está, se registró eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, Scopus aparte de eso también genera, también acepta lo que son libros, capítulos de libros, y también hay muchas otras clasificaciones de artículos que ya están dentro del campo de la medicina, ¿no? Pero aquí ahorita lo que nos interesa son estos. Y bueno, ahora lo que queremos aprovechar es, no sé si están por ahí para poder revisar si sus artículos, como ya estamos en este tema de ver si es original o de revisión, queremos aprovechar para ver cuáles de sus artículos se prestan, ¿no? Para original o revisión. Entonces, ya no sé si estás por ahí, si me puedes Sí, comentar dime. cuáles son los grupos para poder ir revisando cuál se ajusta a un original o cuál a una revisión. Ok, voy a aperturar en un rato. Voy a estar creando ahorita los grupos. Como pensé que ibas a comenzar 7 y, perdón, a las 8. Entonces, te aviso en el, oye, ahorita te comento para poder Aunque por el momento no son necesarios, no son necesarios los grupos. Sería bueno de que todos vean cómo se clasifica el artículo. perfecto. Dame, en un momento ya los voy a ingresar. Te aviso. A ver. Mientras tanto, no sé si hay alguna consulta, alguien tiene alguna pregunta para poder resolver de todo lo que se ha visto, porque más adelante se van a ver los indicadores de cada revista y todo eso. No sé si... Profesor, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera saber, por favor, usted habló del estilo Vancouver. Quisiera saber cuál es la diferencia en un estilo APA y el Vancouver, por favor. Gracias. Listo, no hay problema. Aquí le voy a mostrar dos. A ver, déjame abrir primero el documento. Le voy a mostrar uno en Vancouver y otro en Napa, para que se entienda bien cuáles son las diferencias. A ver. Ya. Ahorita presento mi pantalla otra vez. Listo. A ver, aquí se ve. Aquí lo que estamos viendo es una revisión, es un artículo de revisión. Y miren cómo está citando. Cita nombres, esto de acá son citas dentro del texto, ¿no? Todo artículo, incluso tesis, todo siempre lleva una citación dentro del texto. ¿Por qué? Porque cada cosita que se dice, no lo dicen los autores, lo están citando de un lugar previo, ¿no? De un artículo previo. Entonces, esta es la forma de citar INAPA, por ejemplo, la séptima edición. Hablamos de los líquenes, que es un tipo de planta, naturaleza y todo. Esto de acá, ¿de dónde lo hemos sacado? Lo hemos sacado de acá. Calco, y todo esto los nombres de los investigadores, año. Y también de este otro de acá. ¿No? Entonces, esto de aquí es una cita en estilo A. ¿No?
Y el estilo APA también lo que hace es, bueno, también tiene una forma de escribirse en las referencias, ¿no? Como pueden ver, este artículo de revisión, ojo, una cosa muy importante de los artículos de revisión es de que siempre hay de 50 referencias para arriba. Ya, eso quiere decir que para quien se anime a hacer un artículo de revisión, debe de tener por lo menos de 50 para arriba, referencias, ¿no? Esta es la forma en cómo se cita en APA. Ahora vamos a ver uno en Vancouver. Este de aquí, este artículo, sí está citando en Vancouver. ¿Qué sucede? Que digamos, algunas bases de ciencias sociales más que todo, o bueno, ahorita ya no es tan marcado, en el pasado por supuesto que sí, APA tenía que ver más con las revisiones de psicología, de humanidades, y Vancouver tenía que ver con full médicos, ¿no? Full artículos médicos, ¿no? Ellos se sentían mejor poniéndole números. Pero hoy en día ya puede ser un tema de ciencia y estamos trabajando con APA, ¿no? Incluso puede ser un tema, difícil que un tema de sociales trabaje con Vancouver, pero bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Hablamos sobre algo, estudios, y ahí están los numeritos. Mauricio, Vancouver, disculpe, sí. no se puede compartir la pantalla, no se puede visualizar. A ver, no sé si alguien confirma. Sí, parece que no puede, yo sí visualizo, los demás asistentes pueden visualizarlo. Sí, sí, correcto, sí se Sí, visualiza. sí se ve, sí se visualiza. Voy a volver a ingresar en todo caso, gracias. Listo, listo, se preocupe. Y bueno, esas son las diferencias. Diferencia con Vancouver, numeritos, y diferencia con APA, texto. Un poquito más largo, ¿no? Nombre, año, nombre, año, nombre, año. En algunos casos, si se requiere una cita muy formal, se le pone el párrafo, se le pone la página, ¿no? Ahí está. Estos de aquí son full APA. Nombre, año. Esas son las dentro del texto. Y por supuesto aquí a la hora de referenciar también tiene su forma de hacerlo, ¿no? Primero nombre, luego entidad, luego año, luego todo. Y al final estos datos, el DOI. Y Vancouver, por supuesto, también tiene su forma de citar al final. En este caso, nombres, aquí luego pone el título de la investigación y luego pone estos datos. Y por ahí creo que también están colocando cuando son patentes y demás cositas. Ahora, no se preocupen por esto, ya hoy en día existen muchas herramientas que facilitan este procedimiento. Ya, por ejemplo, el mismo Word, el mismo documento de Word tiene esa facilidad. Por ejemplo, este documento de Word, yo voy aquí a lo que es revisar, me parece. Por aquí hay un citador automático. Es en vista, creo que no es en vista. Acá en correspondencia. Mauricio, tenemos un asistente que desea participar, el señor Adelante. Franklin Guayán. Sí, adelante, Franklin, me parece que está con la mano levantada. Que para los artículos de revisión debemos tener como mínimo 50 citas, no, 50 referencias. La pregunta es, ¿debe ser la misma cantidad de citas? ¿No? Porque no siempre lo que tú referencias lo citas, sino es parte de tu investigación. ¿No? La respuesta es que no necesariamente va a coincidir, de hecho no creo que coincida, porque hay muchas veces en las cuales de una sola referencia usamos quizás tres, cuatro partes, ¿no? Y las vamos citando por acá. Entonces, por ejemplo, esto de acá puede llegar, a ver, ¿dónde está? Este de acá, este de aquí que tiene numeritos es más fácil. No, este de aquí estamos citando y citamos dos veces el uno o tres veces el 2, ¿no? Entonces el número de cositas que se colocan en texto no es siempre el mismo número de las cosas que se colocan aquí al final. Pero de que hay 6 referencias, las 6 están siendo citadas aquí.
todo lo que está en el artículo, eso sí hay que tenerlo claro, todo lo que está en el artículo debe tener una fuente de dónde ha salido, a excepción que alguien decida poner fuente propia, ¿no? Dentro de lo que es solamente la zona de introducción y metodologías. Bien, introducción y metodologías son full citas, son necesarias las citas. Obviamente, en lo que son resultados y bueno, resultados, todo es nuevo, jamás antes se ha visto, no hay necesidad de poner citas, ¿no? Acá no hay ninguna cita, solamente son figuras. Figura, tabla, no hay ni una cita, aquí no hay ni una cita. En la discusión, si es que se desea tomar, en algún artículo se habló sobre esto, quizás en la discusión a veces se hace eso, se coloca también la cita, ¿ya? Pero no hay posibilidad de que aquí, ya no hay posibilidad de que algo de acá no esté en el texto implícito. Eso sí es importante. Lo que se dice en el texto ya debe tener su referencia aquí, ¿no? Hay algunas partes que no. ¿Cuáles son? Resultados. Discusión y conclusión puede que tenga, dependiendo si el artículo quiere ponerlo. Pero definitivamente sí tiene que ver, si eso sí es importante. Tanto en aquí como original como en revisión. Todo lo que está, como pueden ver, todo tiene su cita. No hay ninguna parte sin cita. Peor si es de revisión, ¿no? Porque en revisión en realidad no estamos haciendo nada nuevo. En revisión solamente estamos cogiendo A, B, C, un montón de revistas que hemos encontrado, de artículos que hemos encontrado, los hemos sintetizado y los estamos poniendo acá para que otra persona venga y pueda enterarse del tema por completo, ¿no? Y de manera actualizada. Por ejemplo, está hasta el 2020 este tema de los líquenes, ¿no? Entonces, todo tiene su cita. ¿Ya? Solamente cuando se hace un metaanálisis, ya un metaanálisis no es lo mismo que una revisión, pero normalmente se puede colocar dentro de lo que son los artículos de revisión. Un metaanálisis es algo más exhaustivo, es algo más profundo. ¿Qué quiere decir? De que acá lo que estamos viendo es simplemente una revisión donde, por ejemplo, un artículo por ahí reportó un índice, ¿no? Un IC50, 0.4 micromoles, y así hablamos de varios artículos y otros artículos y otros artículos. Acá me ponen otros datos. Pero un metaanálisis ya no solamente es descriptivo, ya no solamente es colocar artículo y hablar algo sobre ellos, no. En un metaanálisis cogemos estos valores, 300 miligramos, cogemos estos valores de acá, por ejemplo, no sé, otro similar por aquí, acá, por ejemplo, este de acá, colocamos estos porcentajes de aquí, los juntamos, y vamos haciendo un análisis de ellos, o sea, de todo lo que existe en la web, analizamos esa información y concluimos algo. Acá les tengo un ejemplo de metaanálisis. Por ejemplo, este es uno que hice hace tiempo ya, tiene que ver también con el tema del hidrógeno. Este es un artículo, cada uno de estos celditas que ven aquí es un artículo distinto. Un artículo distinto, un artículo distinto, un artículo distinto, artículo distinto. De todos esos artículos he recopilado la información que se asemeja. Como pueden ver, algunos no presentan la información, bueno, se coloca una X y ya. Pero hago un recopilado de esa información. Esto también lo vamos a hacer, ¿eh? Esto lo vamos a hacer si es que alguno de ustedes se animan a hacer artículos de revisión. Puede ser de que lleguemos a hacer un metaanálisis, puede ser. Entonces, aquí están todos los porcentajes, un nuevo artículo, este artículo habla de otras cosas, así. Y acá se va recopilando la información y se va quizás analizando. Por ejemplo, aquí fue 2 y en este caso fue 8, entonces este de aquí es mejor. No, este de acá cumple con un 99.6% de rendimiento, este con un 98%, estos dos son los mejores, las mejores formas de trabajar, etc. Y luego de esto se va llegando a conclusiones. Se va haciendo quizás de manera más cuantitativa, se va llegando a bueno, es un análisis, ¿no? Que es mucho más trabajoso, toma mucho más tiempo, eso sí, pero la información que se tiene al final es de todo el compilado que se ha revisado, de todo lo que se ha revisado, se tiene una información nueva. No es información nueva, es la que se coloca como metaanálisis. Y hay metodologías. Si alguien algún día les pregunta cuál fue la metodología que utilizaste para hacer tu revisión, respondan Prisma. Ese de ahí es la palabra clave. Es una metodología que existe que te dice paso a paso cómo hacer una revisión, una buena revisión.
Entonces, esa es la maravilla de las revisiones, que te empapan de un tema, uno quiere saber todo sobre, por ejemplo, sobre líquenes y sus extractos, no, si uno agarra un líquen y lo mete en acetona, lo mete en alcohol y lo deja ahí por 3 días macerándose, ese extracto que sale, ¿para qué sirve? Ya, aquí me entero. En este artículo de revisión me entero para qué sirve. Porque me está diciendo de todos los líquenes que existen, me dice en qué soluciones se extrajeron y también qué propiedades tiene. Ahí está, esta tabla, por ejemplo, la he hecho de esa forma. Esta tabla de revisión la he hecho así, artículo por artículo, revisando uno tras otro para qué es bueno el extracto liquénico. Y ahí está. Por ejemplo, de esta especie, en tales naciones, así se consume, y estas son las cositas para qué es bueno, ¿no? Para enfermedades de pulmón, para temas gastrointestinales, para temas expectorantes, y así hace la persona su revisión. Y aquí pone todas las citas. Esto de acá vamos a hacer para los que se animen a hacer una revisión. Todo esto de acá es importante tenerlo claro. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí hay alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro. No sé si se contestaron todas las preguntas. Nadie, disculpe. Oficiales, ¿alguna pregunta? Pueden hacer cualquier consulta, aunque sea mínima. La idea es despejar todas las dudas que tengan. Sí, igual cuando ya trabajemos en la práctica ya van a surgir bastantes dudas, ahí también se van a ir resolviendo. Pero bueno, no sé ya ni si tienes la lista de grupos, me interesaría tener la lista de grupos para poder Ya ver. tengo ¿cómo se llaman los grupos para que se aperturen, ingresen o la lista en Drive te lo paso? Ya, pero una preguntita más me parece que hay sobre los pies de página. En realidad, sí, no se preocupe, estimado Franklin. Acá, por ejemplo, vamos a ver el tema de pie de páginas. Normalmente no se colocan, ya, solamente hay algunos casos así de estos, ¿no? Solamente el inicio, pero después la revista se encarga de poner cualquier otro tipo de pie de página. Y ahora, los pies de página son comunes en los libros. En los libros quizás a veces encontramos una referencia, un término raro, le ponen en arriba un numerito y abajo dicen, ese término sirve para otra cosa, ese término sirve para otra cosa. No es el pie de página. Pero en un artículo es diferente. En un artículo, como pueden ver, les puedo abrir 100 artículos y piezas de página, a no ser de que lo haya puesto en la misma revista, es el caso de acá, que a lo mucho solamente dice que este artículo está citado en tal lugar. El resto no hay pie de página, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay nada. Igual les puedo abrir al azar cualquier otro artículo y es complicado que encuentren un pie de página, porque normalmente en libros o en otros lugares, en tesis, a veces se utilizan los pies de página para poder hablar sobre términos raros que no se entienden, pero en un artículo científico, un término ya está, y es conocido por el lector, ¿no? Por la comunidad que lee el artículo, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de, no sé, de GER, ¿no? Aquí a nadie me define lo que es GER. Aquí todos sobreentienden de que HR, todo el mundo ya sabe de qué se trata, ¿no? Y si no lo sé, pues voy y lo busco en internet. En este caso, este de aquí, el HER, hace referencia a la evolución relativa del hidrógeno, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, es algo así. No necesitan pie de página. Ya no sé si está claro ese tema del pie de página. Solamente lo coloca la misma revista si lo considera necesario. Igualito acá, por ejemplo. No es difícil encontrar. Ah, ya, muy buena pregunta. El tema de los artículos, hay una polémica bastante grande y miren que nadie se va a poner de acuerdo nunca. En muchas universidades siempre hay ahí discrepancia. Y es el tema de, yo puedo hacer una tesis y luego publicar un artículo
o puedo publicar mi artículo, luego hacer mi tesis, lo más recomendable es de que si alguien desea hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo más recomendable es de que se haga la tesis, ¿no? Luego se publique el artículo, este orden, ¿no? Tesis, se termina la tesis pero no se sustenta. Se termina la tesis, luego mientras está sustentando, ¿ya? Mientras está sustentando, se publica el artículo, se envía. El artículo se revisa, quizás 2 semanas, luego 2 semanas después el artículo está publicado. Y antes de que se publique el artículo, es bueno que la tesis ya esté sustentada. Ya, les recomiendo esto por experiencia, les digo de que es lo mejor trabajarlo de esa manera. Si no, el asesor va a empezar a decir que es autoplagio, porque ya has publicado un artículo de tu tesis, ¿no? Y luego el artículo científico, cuando los pares revisores revisan y encuentran una tesis sustentada en un cibertesis, en una página de alguna universidad, va a decir, tu artículo ya no es original porque existe una tesis que habla, pero soy yo mismo, no importa, ya existe una información publicada en la web, ya no puedes publicar tu artículo porque ya no es novedoso. Entonces, si desean, primero tesis, antes de sustentar envían, luego sustentan, luego se publica en ese orden. Y ahora van a tener su tesis, van a tener su artículo del mismo tema o de algo similar publicados, ¿no? Esa sería quizás la mejor recomendación que les puedo dar y no esperar mucho tiempo, ¿no? Entre cada uno. Muy bien, ahora me comentan por ahí que desean como que una plantilla de cada uno, ¿no? De un artículo original y una plantilla de un artículo de revisión. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es, no se preocupe, lo vamos a ver a lo largo de todas las clases, ¿no? En lo que es el artículo original, no es que exista una plantilla, ya en sí vamos a tener lo que es siempre pide, o sea, vamos a llenar lo que siempre pide. Siempre nos piden un abstract, pero esto es al último. Siempre nos piden los keywords. Siempre nos piden introducción, nos piden metodología, experimento, resultados y discusión, nos piden conclusiones y recomendación. No, perdón, reconocimientos. Eso es lo que nos piden siempre. No va a haber ningún artículo original que no nos pida eso. Entonces, vamos a llenar esas partes. Y ahora, ¿por qué no se les facilita un formato? Porque eso de ahí lo va a hacer la revista. Quiere decir que cuando nosotros tengamos toda la información, nos vamos a ir a nuestro Journal Finder, que es un aplicativo web que lo que hace es encontrarte cuál es la mejor revista. Y ahí, una vez que encontramos la revista te va a cambiar todo. Así que no sirve de nada ahorita usar una plantilla más que rellenar las cosas que sí o sí nos van a pedir, que son, ya saben, abstract, introducción, resultados, metodología, discusión, conclusión. Ya porque la revista tiene su propio formato, tiene su propio estilo. La revista es la que te va a decir si es APA o si es Vancouver o si es Chicago o si es cuántas hay formas de citar, ¿no? La revista es la que te va a decir qué hacer, ¿no? Y ahí, si uno empieza a hacer un formato bien bonito, todo es perder tiempo, porque después la revista va a decir, no, yo voy a pedir letra 9, estos espacios de entre tales palabras, los cuadros los quiero de esta forma, todo esto en blanco y negro, no me vayas a poner colores, y así es como se trabaja el tema de la revista. Lo mismo para una revisión. En la revisión lo que vamos a respetar solamente es la introducción y la conclusión. El cuerpo viene estructurado, sistematizado, viene esquematizado y ya se busca la revista. Y la revista nuevamente va a decir, quiero tal tipo de letra, quiero que me pongas, no sé, esto en negrita y así. No, entonces, respecto a formatos, aún no. Eso lo vamos a ver cuando la revista nos lo pida, que va a ser más o menos en la sexta semana o quinta. Y ya es lo que vamos a ir llenando son estas cositas. En un Word cualquiera, empezamos a llenar lo que es introducción, así como querramos, ¿no? Siempre obviamente citando el estilo que deseen. Ahora, seguramente se preguntarán, ¿no? Voy a hacer una revisión con más de 50 citas, ¿no? Y estas, al final una revista encuentro una revista y yo todo lo he hecho en APA. Todo lo he hecho en APA, y la revista que se ajusta mejor a mi trabajo me pide Vancouver. Voy a gastar como 2, 3 días de mi tiempo en colocar numeritos y cambiar las palabras por números y abajo reestructurar la forma de citar.
Para eso existen programas que lo hacen automáticamente. Uno de ellos es Mendeley, por ejemplo, ¿no? Mendeley lo que hace es, uno va citando así bonito, y si la revista se le antoja cambiar a Chicago, agarro aquí, pongo Chicago y se acabó. Me lo reestructura solito, ¿no? Y está bastante actualizado, de hecho es potenciado por el mismo Elsevier, que justo Escobar, ¿no? ¿Cuántos están bajo ese mando? No es dependencia, pero sí está potenciado por. Entonces, ahí está el tema de las citas, ¿no? Y el tema de los formatos para la pregunta que se hizo. Entonces, no sé si hay más dudas, también las pueden dejar en el chat.